Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Píldoras de Gracia. Este es ya el capítulo 50, el cual está titulado Un pequeño y sutil viaje al infierno. Y este es el versículo clave. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versos 53 y 54. Si usted ha seguido la secuencia de estos videos o la secuencia de las meditaciones de los versículos del Evangelio de San Juan capítulo 6, se podrá percibir de las reincidencias de las mismas enseñanzas que hace el maestro en todas las combinaciones de palabras posibles, porque todo esto sin duda define su vida y su destino eterno, siendo esto lo más importante para Dios y espero que para usted también. Si usted es alguien que ha entregado su confianza a las palabras del Mesías, entonces tendrá en su corazón el querer y el hacer la voluntad de Dios, porque le habrá sido agradable y perfecta. Dicho de otra manera, le será en gran manera agradable y perfecto imitar el testimonio de Jesucristo y poner en práctica todas sus enseñanzas. Pero si aún tiene dudas, o todavía no ha comprendido la intención de amor eterno que con esas palabras Jesús le tiene a usted, entonces sigamos meditando en estos versículos y Dios le conceda de su luz. La mayoría de los seres humanos necesita en cierta ocasión sentir la muerte bastante cerca para comprender el verdadero significado y valor de la vida. Hay muchas personas que se dedican a jugar con la vida propia o la de los demás. Hasta son capaces de arriesgar sus vidas a razón de cosas insignificantes ante los ojos de Dios. Jesucristo, teniendo forma de evadir la muerte, decidió dar la vida por amor verdadero a usted, mi querido amigo, porque Dios no considera insignificante su vida. Jesucristo, el gran dador de la vida, nos ofrece un viaje más allá del umbral de la muerte para ver si así se valora la vida como Él la valora. Para ello entonces, escudriñemos la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31. Allí Jesús comenta de un hombre rico, de buen vestir y amante a los banquetes, como también habla de Lázaro, un mendigo que buscaba saciarse de las migajas de la comida del hombre rico. Interesante que Jesús al mendigo le llame por nombre propio, pero no lo hace con el hombre rico. Los dos hombres murieron, pero Lázaro, el mendigo, fue recibido arriba, en el paraíso, y el hombre rico fue recibido abajo, en el infierno, o Hades. Aquí en la historia Jesús llama el seno de Abraham al paraíso, como para hacerlo más entendible a los judíos que así le llamaban a ese lugar. Siguiendo con la historia de Jesús, indica que empezó una conversa entre el hombre que había sido rico y Abraham, aclarando que para los judíos Abraham representa la autoridad en el paraíso. Entonces, el hombre que había sido rico, pero que ahora estaba en tormento, vio a Lázaro y a Abraham arriba en el paraíso y exclamaba por misericordia al pedir que le dieran siquiera una gota de agua, porque estaba en gran tormento por llamas de fuego. Abraham le respondió que se acordara que había recibido bienes en la vida y Lázaro había recibido males y que además no es posible pasar de un lugar a otro. Entonces el hombre en tormento, quien había sido el hombre rico, le rogó a Abraham que enviara a Lázaro a su familia, que todavía estaba con vida, para que le testifique de lo que sucede después de la muerte, para que no vayan a ese lugar de tormento. Abraham le responde: tienen a Moisés y a los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. En los tiempos de Jesús solo existía. Dijo entonces: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. El hombre en tormento replicó: no, padre Abraham, si envías a uno de los muertos,
seguro se arrepentirán. Abraham responde: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si les hablar uno de entre los muertos. Con esta historia, Jesús da a entender que el ser humano es duro de corazón, es muy orgulloso y llevado de su parecer. Por tal razón, Jesús busca a los humildes de corazón, porque son estos que a la hora de la verdad quienes prestan atención a sus palabras de vida, y a ellos es predicado el Evangelio. Es mucho lo que se quiere hablar respecto a esta historia, pero de momento se resalta la situación de quien está en tormento después de la muerte física. Es alguien en un gran sufrimiento. Pareciese físico, porque siente sed. También muestra sentimientos, emociones, y es consciente totalmente de lo que vivió. Es decir, tiene la capacidad de recordar a tal punto de rogar que le hablasen a sus familiares vivos. Pero ya no había nada que hacer. No hay verdad en quien dice que nada lleva de esta vida física. Lázaro el mendigo se llevó una conciencia y un alma limpia, porque en su humildad habrá actuado conforme a la voluntad de Dios, y por tal motivo fue llevado al cielo, mientras que el hombre rico, lleno de orgullo, de ego y vanidad, se llevó en su conciencia malas acciones que ahora en el infierno le producen tormento y sufrimiento, porque por mucho que se arrepienta, nada se puede hacer. Es una situación totalmente indeseable desde todo punto de vista. Perdone si le desubico de la silla, pero han existido y existen personas en este mundo que juegan con la vida. Será difícil comprender que la vida física es simplemente una oportunidad divina para tomar una decisión radical. Quien no tome en serio esta corta vida, no tome en serio las palabras de vida de Jesús. Dios no improvisa, como tampoco juega con algo de gran valor como es la vida y su destino eterno. Así que si Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero, es para hacer entender y comprender que habla de un gran sacrificio de muerte que él hace para dar vida a todo aquel que le cree y le sigue. También hace entender que la muerte no es el fin de todo. Con otras palabras, Jesús le dice a usted: oye, yo sacrifico todo mi cuerpo, mi vida, mi carne y mi sangre en la cruz de mi crucifixión, a cambio de que seas mi discípulo y me sigas, para luego darte una vida eterna en el día postrero. Y le prometo que a donde yo esté, usted esté también conmigo. ¿Cómo le parece este negocio, mi amigo? Ahora, que si no acepta este negocio, pues entonces le toca pagar a usted mismo con su propia vida, de acuerdo a la administración de ella, porque así está establecido por la voluntad de Dios Padre. Realmente sería una decisión con posibilidades del 100% de riesgo a pérdida, mi estimado amigo, porque ¿estará usted seguro que ha hecho una buena administración de acuerdo a la voluntad de Dios? Por favor, tome estas palabras lo más serio posible. Humildemente medítelas y acepte el negocio, porque Dios no le engaña, y ciertamente seguir o no seguir a Cristo es una decisión de vida o muerte, y en ninguna manera le estoy exagerando. Dios quiere salvar su alma de ese tormentoso arrepentimiento cuando ya no se puede hacer nada. Jesucristo empezó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él es quien representa el reino de los cielos. El arrepentimiento debe ser genuino y debe ser ahora que tiene vida física, porque después de la muerte, el arrepentimiento se convierte en el peor de los tormentos. Dios desea resucitarle para vida eterna en aquel día, cuando ya se haya extinguido toda vida física en la superficie de la tierra, es decir, en el día postrero. Bendiciones y hasta la próxima, si así Dios lo permite.